Comienza don Nelson Caucoto Pereira, la relación, perdón, y luego don Nelson Guillermo Caucoto. Gracias, señor. Recurren de casación en el fondo los 5 condenados y además la parte plegante que representa el abogado don Nelson Caucoto. La sentencia contra la sentencia de segunda instancia en que se condenó a Miguel Krasnov, Raúl Iturriaga Neumann, Juvenal Piña, Rolf Bander y Manuel Karevich a la pena de 15 años y un día por delitos de secuestro calificado. En el caso de Miguel Krasnov, 2, en el caso de don Raúl Iturriaga y de Juvenal Piña, 5 secuestros calificados, y de los últimos 2, 11 secuestros calificados que consisten en la privación de libertad de miembros del Comité Central del Partido Socialista, así como correos y enlaces que fueron privados de libertad, detenidos y privados de libertad entre marzo a diciembre de 1975. En primera instancia se había hecho una distinción imponiendo condenas más altas a Iturriaga Neumann, 20 años, y 18 años a Rolf Benderov y a Karevich, 18 años también. En cuanto a Juvenal Piña, se le había impuesto 12 años, atendido que era, en el momento de la ocurrencia de los hechos, cabo del ejército. Los hechos por los cuales se acusa y se condena finalmente a los encartados dan cuenta que a fines de 1973 miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden fueron llevados en grupo a entrenamiento en un sector de las Rocas de Santo Domingo perteneciente al ejército para fines de entrenarlos en el combate respecto a militantes y dirigentes de partidos políticos. Estos miembros luego pasaron a la Dirección Nacional de Inteligencia, conformando distintas brigadas de inteligencia, una de las brigadas de inteligencia metropolitana, así como distintas agrupaciones o brigadas para efectos de perseguir a miembros de partidos políticos, entre ellos el Partido Socialista. En dichas brigadas se desempeñaba una plana mayor, precisamente en Villa Grimaldi también había una plana mayor, y en dicho lugar funcionaban las brigadas Purén y Caupolicán. Como señalé, desde el 4 de marzo de 1975 a diciembre de 1975, personal de la DINA procedió a la detención de miembros del Comité Central y asimismo a otras personas que funcionaban como correos o enlaces de dicho Partido Socialista, y procedieron a detenerlos, luego trasladarlos a Villa Grimaldi, ser interrogados, donde hay testigos que aseveran haberlos visto a muchos de ellos en mal estado físico, y desde esa época se ignora el paradero de todos. Tales hechos, conforme a la sentencia tanto de primera como de segunda instancia, constituyen 11 secuestros calificados conforme al artículo 141, inciso 3 del Código Penal vigente a la época. Contra esta sentencia, la defensa de Miguel Krasnov deduce casación en el fondo conforme a los artículos 546, número 2 del Código de Procedimiento Penal, en relación a los artículos 141 y siguientes, en especial 141 y 148 del Código Penal. Iturriaga Neumann deduce casación por 2 causales. Primero, la 546, número 7, en relación a las normas regulatorias de la prueba 557, número 5 y 6, 481, 482 y 488 del Código Procesal Penal, como asimismo el artículo 11, 15, número 3 y 141 del Código Penal. Respecto a Juvenal Piña, él invoca, al igual que Benderov, las causales del artículo 546, número 1 y 7, en relación a pactos internacionales y Convención Americana de Derechos Humanos, así como a las normas regulatorias de la prueba reglada que establecía el Código de Procedimiento Penal y las normas del
Código de Justicia Militar 423, 424 y 425. Y por último, Karevich solo discute el 546 número 1 en relación principalmente al 103 del Código Penal. A su turno, la parte querellante, que representa a Paula del Campo, Patricia Paredes, Ricardo Lagos y Carlos Lagos, invoca en la parte penal el artículo 546 número 1 del Código de Procedimiento Penal en relación a la aplicación de la atenuante del artículo 11 número 6 del Código Penal respecto de todos los condenados, y en la parte civil el haber acogido la excepción de cosa juzgada, invocando las normas que regulan la materia, y asimismo hace referencia a una serie de tratados internacionales que imponen a Chile el deber de reparar de las víctimas. Como señalé, los 5 condenados lo son como autores del secuestro calificado. En el caso de todos, salvo Juvenal Piña, son condenados como coautores del artículo 15 número 3, y en el caso de Piña como autor directo del artículo 15 número 1 del citado Código Punitivo. Para efectos de acreditar lo hecho, se cuenta una serie de declaraciones de personas, entre ellos miembros de la DINA, como asimismo testigos, que dan cuenta de la detención de estas personas, como asimismo el hecho de haber sido ingresados a Villa Grimaldi y a su turno de haber sido interrogados y ocasionado lesiones, y que obviamente desde esa época se ignora su paradero. En cuanto a la acreditación de la autoría respecto de Krasnov, que es del 15 número 3 del Código Penal, da cuenta que él formaba una brigada que se desempeñaba en Villa Grimaldi, que era un operativo, que era el oficial, uno de los oficiales a cargo de la persecución de miembros del partido del MIR. Sin embargo, sus funciones también abarcaban la actividad respecto de otras personas, miembros de otros partidos políticos. Asimismo, se da cuenta de diversos documentos de la orgánica del funcionamiento de las brigadas, que formaba parte de la brigada Caupolicán y que asistió a la brigada Curén, que era la encargada de perseguir a los miembros del Partido Socialista, para fines de detener al menos a 2 personas de las que vienen, cuyo secuestro se le atribuye. Respecto de Raúl Iturriaga, se da cuenta que él era la persona a cargo de la brigada Curén, que asimismo realizó diversas actividades tendientes a detener a 5 de las víctimas, y lo mismo con Juvenal Piña. Sin embargo, en este caso, respecto a Juvenal Piña, se le atribuye haber intervenido personalmente en la detención de 5 miembros del Comité Central y correos y enlaces. Respecto de Rolf Veldemort, a él se le atribuye no ya un carácter tan operativo, sino el haber compuesto la plana mayor de Villa Grimaldi para efectos de administrar el recinto. Incluso se le atribuye por varios testigos la obligación de él confeccionar la nómina de detenidos, y asimismo señala por lo menos 2 o 3 testigos que él confeccionaba las nóminas con los detenidos que iban a salir del lugar con rumbo a otros lugares de detención, o incluso se le iba a hacer desaparecer en el mar o en la tierra, utilizando ciertas nomenclaturas para aquel efecto. Respecto del Karevich, también hay declaraciones que él era uno de los miembros de la brigada Curén, que detuvo a las 11 víctimas y que, gracias a sus labores, pudo mantenerse detenidas y privadas de libertad. Respecto ya dije de Piña y de los otros imputados. La sentencia estima, como dije, que esto se trata de un secuestro calificado del artículo 148, inciso 3 del Código Penal, y no da lugar a la aplicación del artículo 103 del Código Penal, puesto que la esencia de la media prescripción dice en relación con el transcurso del tiempo, lo que está prohibido aplicar respecto de los delitos de lesa humanidad, estimando que en este caso se atribuye tal calidad a los ilícitos por los cuales son condenados los imputados, teniendo en consideración que está bajo
la hipótesis de perseguir a un grupo de personas o miembros de un partido político, en este caso, puesto por sus pensamientos y que tenía por fin eliminarlos por estos mecanismos. Asimismo, la sentencia de primera instancia señala que no concurre el artículo 11, número 6, puesto que todos los encausados ya tenían condena por crimen de lesa humanidad, no obstante que se da cuenta que los hechos las condenas por las cuales fueron impuestas las penas son posteriores al acaecimiento de estos hechos. No da lugar tampoco a la aplicación del artículo 211 del Código de Justicia Militar y 214 del mismo cuerpo legal, puesto que no se acreditó la existencia de órdenes, además se trataba de actos ilegales y por lo tanto no es posible el acogimiento de ninguna de esas circunstancias. También para efectos de graduar la pena aplica el 509 del Código de Procedimiento Penal, puesto que se trata de delitos reiterados. En cuanto a la parte civil, respecto de las querellantes que recurren, que lo único recurrido en la parte civil, establece que se cumple con la triple identidad, puesto que demandaron en una causa en que se les rechazó la demanda y que son los mismos fundamentos y causa de deber. En segunda instancia, es casi exactamente los mismos razonamientos, reproducen, además hacen citas sobre tratados internacionales, sí reconoce las circunstancias atenuantes del artículo 11, número 6 del Código Penal, atendido que los 5 encartados al momento de ocurrencia de los hechos no contaban con reproches penales, lo que únicamente exige la ley para efectos de considerar dicha circunstancia modificatoria. En la parte civil también comparte los razonamientos señalados por el Tribunal de Primera Instancia. Respecto de la casación, en el fondo de la parte querellante y demandante civil, en la parte penal, cuestiona la aplicación del artículo 11, número 6 del Código Penal, puesto que por la conducta que ellos desempeñaron durante el tiempo de la dictadura no se le puede reconocer una irreprochable conducta anterior, y en la parte civil señala que hay un error en la aplicación del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, puesto que se está infringiendo el deber del Estado de reparar a las víctimas y en consecuencia debe establecerse una indemnización para dicho efecto. Asimismo señala que infringiría la igualdad ante la ley y tratados internacionales, puesto que a otras víctimas se le está reparando en esta misma causa, y asimismo los tratados internacionales imponen al Estado chileno el deber de reparar dichos daños. Respecto de la casación, en el fondo del condenado Roel Benderoff, él invoca las causales del artículo 546, número 1 y 7 del Código de Procedimiento Penal, al igual, y hago mención a esto, el condenado Piña, son muy similares. En el caso del Benderoff, eso sí invoca que no se ha acreditado que él tuviera labores operativas, que él solamente cumplía funciones en la plana mayor y se encargaba del manejo administrativo del recinto de detención sin participar en ninguna de los hechos por los cuales se le condena. ¿Cuál es este último? ¿Este último quién es? Benderoff, gracias. En el caso de Piña, él cuestiona, puesto que él tenía el rango de cabo primero y que en consecuencia no tenía la facultad de representar ni oponerse a las órdenes de servicio señaladas, asimismo que él cumplía funciones menores en la institución. Y sí ambos reconocen que haber desempeñado funciones en la DIN. Ambos solicitan se rebaje la pena en 1, 2 o 3 grados. Esa es su petición concreta. Respecto de Miguel Krasnov, él hace alusión al artículo 546, número 2 del Código de Procedimiento Penal, en relación al artículo 141 y siguientes, en especial 141 y 148 del Código Punitivo, teniendo en consideración que a su juicio, tratándose de ser de un funcionario público, solamente se le puede reprochar una detención ilegal y no un secuestro planificado, puesto que las normas que se refieren a dicha figura parte de la base que es un
funcionario público, y en el caso del secuestro se trata de un particular. Además, no se le puede atribuir la privación en exceso de la libertad, puesto que pasó a otros funcionarios, y asimismo está vigente la ley de amnistía, por lo tanto solicita se le absuelva de los delitos por los cuales resulta condenado. Además, se presenta que no es un delito de lesa humanidad. Respecto de Manuel Karevich, él invoca la causal del artículo 546, número 1 del Código de Procedimiento Penal, en relación a los artículos 11, número 6, 15, 68, 141, todo del Código Penal, y 509 hace alusión a que no se le reconoce la media prescripción, como asimismo que él no cumplía funciones operativas y que han transcurrido más de 40 años desde la fecha de acaecimiento de los hechos, por lo tanto es atendible la aplicación del artículo 103, que en ningún caso significa impunidad, y en consecuencia pide se rebaje la sanción a 5 años. Buen subsidio, presidio mayor en su grado máximo, ha tenido que a su juicio se calculó erróneamente la pena, puesto que el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal nunca es motivo para aplicar el máximo si es que tiene una circunstancia atenuante, como en el caso del señor Karevich, que tiene reconocida la circunstancia del artículo 11, número 6. Por último, respecto del condenado Iturriaga Neumann, él solicita, funda su casación primero en el artículo 546, número 7 del Código de Procedimiento Penal, teniendo en consideración que a su juicio se hizo una errónea valoración de los medios de prueba, no existe ningún antecedente que acredite que él intervino en los hechos y su labor era de inteligencia, no incurriendo en ninguna situación de privación de libertad, ni daba órdenes relacionadas con dichas materias, y asimismo invoca el artículo 546, número 1 del Código de Procedimiento Penal en relación a los artículos 1, 15, número 13 y 141 del Código Penal, atendido que no se acreditó ningún supuesto de consorcio ni de coautoría, vulnerándose en consecuencia las normas de valoración de la prueba y de las normas sustantivas invocadas. Asimismo hace presente que él obedecía órdenes y en consecuencia pide se rebaje la pena en 1, 2 o 3 grados. Eso es todo, señorita. Comienza don Nelson Caucoto. Lo escuchamos, abogado, por el tiempo que se anunció. Señor Caucoto, no tiene audio. Decía que buenos días, su señoría excelentísima y colegas presentes en esta audiencia. Quisiera hacer una pregunta. ¿Hay algún abogado recurrente que venga a defender su recurso? No. ¿O soy el único? No, usted es el único. El único, bueno. Esto me va a ayudar para hacer más ágil la alegación. Estupendo. Y para que sea más rápido también la vista de la causa. Miren, 2 veces tú. Tribunal excelentísimo. Bueno, yo como siempre hago una crítica, un análisis de los recursos presentados por mis distinguidos contradictores, y por supuesto que todos los recursos de casación que se han formulado, todos los recursos de fondo son recursos que tienen que ser rechazados, casi por las mismas razones. Yo diría el primer recurso, el del señor Miguel Trasnoz, es un recurso, ¿verdad?, que hace una reminiscencia de un tiempo pasado. Es decir, ya nadie alega la amnistía. En primer lugar, nadie alega la amnistía. Ya es como está desfasado en el tiempo alegar la amnistía, pero él utiliza la causal del 546 número 2 para atacar la sentencia, y es decir que se ha hecho una calificación errada de los hechos del delito. Él postula
de que el señor Krasnov es autor del delito de detención ilegal. Y eso también ya está superado por la nutrida y consistente jurisprudencia de este máximo tribunal. Lo que estamos viendo son crímenes y delitos de lesa humanidad, no son delitos funcionarios. La detención ilegal es un delito funcionario donde alguien que tiene la investidura de agente del Estado priva de libertad a una persona para ponerla a disposición de un tribunal. Aquí ninguna de las 11 víctimas ha sido puesta a disposición del tribunal, de manera que tiene que ser completamente rechazado este recurso de casación en el fondo del señor Miguel Krasnov. El segundo recurso es el presentado en favor de don Raúl Iturriaga Neumann. Causales 546 número 7, es decir, violación de la ley reguladora de la prueba, y volvemos al mismo defecto que hemos detectado en otra oportunidad. No se señala ninguna causal reguladora de la prueba, salvo el 488 de manera genérica, que este máximo tribunal ha señalado que es imposible que pueda prosperar, porque se requiere certeza, se requiere precisión para los efectos de apuntar a la causal que permita anular una sentencia. Es una cuestión muy seria. Aquí están tratando de invalidar o anular una sentencia, y yo no puedo anular una sentencia si no soy capaz de señalar cuál es la causal precisa que corresponde precisamente para esa anulación. De modo que debe ser también absolutamente rechazado ese recurso. Pero él también plantea otra causal, que es el 546 número 1. Y aquí, bueno, está a contrapelo todo lo que él plantea, porque está diciendo el señor Iturriaga Neumann, que es el jefe de la Brigada Purén, es el histórico fundador, el histórico jefe en el año 75 de la Brigada Purén. Él dice: oiga, condénenme por último como encubridor. Y la verdad es que uno no puede, ¿verdad?, atender a tanto acto de generosidad de este caballero para rebajar su participación a un encubridor, siendo que es el jefe de los jefes de la Brigada Purén, que es la brigada que hizo desaparecer a estos 11 militantes socialistas. Así que no veo cómo se pueda precisamente llegar a hacer caso de esta solicitud planteada en el 546 número 1 por el recurrente del señor Iturriaga Neumann. La prueba respecto de él es extremadamente abundante, su señoría excelentísima, para señalarlo como jefe y no como encubridor. Debe ser rechazado este recurso. Y después entramos a un recurso casación en el fondo por don Manuel Carevic, y se invoca el 546 número 1, reclamando la aplicación del atenuante del 103 y del 11 número 6. ¿Y qué tenemos que decir respecto de este recurso? Tenemos que decir que la media prescripción, obviamente, que ya también a través de esta jurisprudencia de su señoría excelentísima, no procede. Delito de lesa humanidad, crimen de derecho internacional, no procede, no da lugar a esta media prescripción y a la prescripción total. En segundo lugar, porque vuestra señoría excelentísima siempre ha señalado de que el 103 nos remite al artículo 65, el 65 al 68, donde están normas facultativas o atribuciones de los jueces para los efectos de rebajar o no las penas, y siendo una facultad o una atribución entregada a los jueces, no es posible ser atacada a través del recurso de casación en el fondo. Y aquí yo quisiera decir y dar una buena razón ya práctica, concreta, tribunal excelentísimo, por qué no se pueden acoger estas atenuantes. Uno, porque del derecho internacional se dice que aplicar esta atenuante implica rebajar el monto de la pena. Significa desnaturalizar el castigo. Es decir, y aquí hay una prueba, porque en este recurso, mire el ejercicio que se hace un cálculo que es un potente elemento a favor nuestro y en contra de la prescripción. ¿Cuál es el cálculo que se hace? Se dice, mire, aplicando la media prescripción, se va a llegar a una pena igual o más baja de 5 años de presidio menor en su grado máximo. O sea,
por 11 secuestros que carga sobre la espalda del señor Iturriaga Neumann, su abogado está diciendo que si aplicamos la media prescripción habría que aplicarle menos de 5 años. Y si además, agrega él, se le reconoce el 11 número 6, la irreprochable conducta anterior, tenemos, tribunal excelentísimo, de que la pena a aplicar al señor Manuel Carevic, en este caso, sería la pena de 61 a 540 días. O sea, es una burla. ¿Cómo vamos a aplicar para 11 secuestros una pena que vaya de 61 a 540 días? Ahí está precisamente el potente antídoto en contra de la aceptación de la atenuante del 103 y más aún la agregada con la de la irreprochable conducta anterior. Hay que rechazar este recurso, tribunal excelentísimo. Y después llegamos a otro recurso. Aquí ya estos recursos son más conflictivos. Casación en el fondo por don Juvenal Piña Garrido. Bueno, hay que decir que Juvenal Piña es un sujeto activo en la represión contra el Partido Socialista. Yo creo que no hay acción operativa en contra del Partido Socialista donde no esté el señor Iturriaga dando las órdenes, donde no esté un sujeto clave en todo lo que es el Partido Socialista, es el señor Germán Barriga Muñoz, que se suicidó. Y Germán Barriga Muñoz es el artífice operativo concreto de la acción del allanamiento, de la detención, de la tortura, de la desaparición de estos militantes socialistas. Jorge Germán Barriga Muñoz es el hombre elegido por el señor Iturriaga Neumann como jefe de la Brigada Curén, le asigna a él la función de reprimir al Partido Socialista y fue extremadamente eficiente el señor Barriga Muñoz, porque lo hizo desaparecer a toda esta dirección 11 personas, 5 mujeres y 6 hombres jóvenes, todos menores de 40 años. El promedio de esta dirigencia clandestina del Partido Socialista, oiga, yo diría que está entre los 20 y tantos y 30 años. Todos jóvenes. Entonces, el Juvenal Piña era el llamado elefante, un sujeto grandemente identificable por su contextura física que actuó en todos estos hechos. Pero, ¿por qué digo que es complejo este recurso de casación? Porque está hecho desde una mirada militar. Es decir, es extraño, hay una mirada militar respecto a este recurso, que es, pero confuso hasta la saciedad. Es decir, yo no sé si alguien puede ser más confuso que este recurso. Partamos diciendo de que invoca el artículo 546, número 1, que se entiende que el recurrente acepta la aceptada calificación que hace el fallo del delito cometido. Eso está claro. Si yo acepto el 546, número 1, estoy aceptando de que mi patrocinado cometió el delito que dice la sentencia. Ese es el requisito básico, ¿verdad?, de esta causal de casación, reconocer de que está bien calificado el delito. Y ahí viene toda la confusión. ¿Sabe por qué? Porque este recurso, en primer lugar, dice, en parte, dice que el señor Piña actuó con derecho, o sea que tenía derecho a detener, porque así lo mandaba el decreto ley 77, que es un decreto ley, ¿verdad?, que permitía reprimir a la izquierda en su conjunto. Primero, lo hizo con derecho, lo que contraría la norma del 141 que dice el que sin derecho. Posteriormente, señala de que habría que absolverlo. Y aquí hay una teoría, oiga, una teoría peregrina, pero llamativa. ¿Cuál es la teoría de la defensa del señor Piña? Si el señor Piña hubiera actuado en estos hechos y hubiese detenido a alguien, uno, lo hacía con derecho, y dos, respecto de él, o no se le sanciona o se le sanciona como autor de detención ilegal simplemente. Jamás podrá ser él el autor de un secuestro calificado, ¿verdad?, por el grave daño, por el transcurso del tiempo, porque dice que el transcurso del tiempo y el grave daño, eso lo manejan los oficiales, los jefes del señor Piña, de manera de que él o no cometió delito, él actuó conforme a derecho o simplemente no lo pueden condenar. Entonces, ese es para concluir esta parte. ¿Qué es lo que pide en concreto? Pide, uno, que se le absuelva
lo que no está permitido para el 546 número 1. Segundo, que se le aplique el 103, el 211 y el 214 del Código de Justicia Militar, y ya sabemos que esas atenuantes no calzan para un delito de esta naturaleza, y además que es contradictorio el que yo alegue la inocencia de algo y al mismo tiempo esté pidiendo atenuante. Y él lo dice, en subsidio pido atenuante, eso no puede ser. Recurso extraordinario, derecho estricto, tengo que ser muy preciso en la solicitud. No puedo pedir, oiga, declárenlo inocente, y por otro lado, oiga, concédame atenuante. No, eso desperfila todo el recurso, lo hace confuso, lo hace impreciso, por lo tanto, tiene que ser completamente rechazado. Y el recurso del señor Rolf Benderot es el mismo recurso que estamos viendo recién del señor Piña, ¿no? O sea, pide absolución y en subsidio que se recalifique la participación. Y no solo se queda ahí, o sea, pide absolución, pide recalificación de la participación y en tercer lugar pide atenuante. ¿En qué quedamos? ¿Qué es lo que le está diciendo al excelentísimo tribunal el recurrente? Tres cosas distintas: absolución, atenuante o que recalifique la participación. O sea, un recurso planteado en estas condiciones, el tribunal excelentísimo tampoco puede prosperar. Eso es, entonces, respecto de los recursos que han sido formulados en esta Cámara. Pero nosotros, como parte, yo en este sentido yo represento a 9 de las 11 víctimas. A 9 de las 11 víctimas. Como decía, gente muy joven, gente que fue hecha desaparecer definitivamente, y nosotros hemos señalado de que desde el punto de vista, tenemos una casación en el aspecto penal que es muy simple de resolver, que es más bien una actitud de intransigencia nuestra, que lo vamos a plantear siempre. Yo entiendo que es la 546 número 1 en términos de que se deniegue una circunstancia atenuante que le ha sido reconocida a alguno de estos agentes, ¿verdad? A los señores Iturriaga, al señor Krasnov, a Juvenal Piña, a Rolf Benderot y a Manuel Carevi. Nosotros decimos no procede la atenuante del 11 número 6 por una razón muy simple. Muy simple. El derecho y todo el complejo normativo que lo comprende está plagado de sentido común. Todas las normas en el derecho están inundadas por el sentido. Y no puede existir sentido común en esta causa, por ejemplo, si yo le sigo reconociendo la irreprochable conducta anterior al señor Krasnov, que tiene ya una condena por 600 años. Por ahí lo decía el mismo abogado del señor Krasnov, dice, ya esta sentencia no tiene ninguna implicancia, porque no va a poder cumplir los 600 años que ya lleva condenado. Pero nosotros queremos plantar el principio de que todo aquel que ha incurrido en numerosos, en reiterados, gravísimos delitos de lesa humanidad, ya no puede seguirle asistiendo una circunstancia atenuante, porque la gente no lo comprendería. Cuando uno dice el derecho está plagado de sentido común, está inundado de sentido común, es porque el común de la gente debe entender que hay cosas que no se puede hacer, que no se puede reconocer a Krasnov, que no se puede reconocer a Carevi, a Iturriaga y los otros que hemos nombrado, no se le puede reconocer la atenuante y irreprochable conducta anterior. Tribunal excelentísimo, porque, como digo, a nosotros es una situación ya de intransigencia en esta solicitud. Por lo tanto, pido que se acoja el recurso de casación que está fundado en el 546 número 1 a este respecto. Y la última parte, tribunal excelentísimo, con esto ya termino, y más simple todavía. También hemos recurrido porque el fallo que estamos viendo en esta ocasión en materia civil deniega la reparación a 4 de mis representados, a doña Paula del Campo Bif, a Patricia Paredes Parra, a Ricardo Lagos Paredes y a Carlos Lagos Paredes. Primero hay que decir que este fallo de la Corte de Apelaciones ya viene con una disidencia, la disidencia de doña Verónica Sabaja,
quien dijo que no procedía, ¿verdad?, aplicar la cosa juzgada en esta materia. Y en eso voy a decir lo siguiente. Siempre hemos postulado que no se pueden dictar resoluciones judiciales, por muy elevadas que sea la naturaleza del tribunal, si es en contradicción con el derecho internacional. Ese es el centro, lo medular. Si uno se va al derecho internacional, la reparación es un elemento sagrado, porque yo siempre he entendido que el concepto de justicia es un concepto complejo, que comprende la verdad, que comprende la sanción penal, pero comprende también la reparación. Si no hay reparación, no hay justicia, simplemente. Y así además lo resolvió la Corte Interamericana en el caso Órdenes Guerra. Ese fallo es el que tiene indudablemente que estar presente cada vez que se resuelva esta temática, porque es el Estado de Chile. Yo no voy a cansarme de decir que fue la presidenta Michelle Bachelet la que intervino, ¿verdad?, con su propia investidura y a través de la Cancillería, diciéndole a la Corte Interamericana: saben, los peticionarios tienen razón, no se puede aplicar la prescripción en materia civil. ¿Y saben por qué lo dijo también? Porque todos los fallos de la segunda sala penal de la Corte Suprema han reconocido la imprescriptibilidad de la acción civil. Y eso es así, y eso es un hecho. Y así lo ha asumido también este máximo tribunal. Por nombrar, Paine principal en julio del 2022, Pisagua principal en septiembre del 2022, Borges Confisco en febrero del 2023, Operación Colombo, cuaderno principal en marzo del 2023, en Caravana a la Muerte Cauquenes, marzo del 2023, en Caravana Valdivia en junio, o sea, reciente del 2023, son fallos de este máximo tribunal que ha desechado la cosa juzgada. Y a mí me parece bien, porque ahí el Estado de Chile se correlaciona con la normativa internacional. No puede una norma como el 177 del Código de Procedimiento Civil tener más fuerza, ¿verdad?, que el derecho internacional, que concede las reparaciones de los crímenes de lesa humanidad. No puede, ¿verdad?, oponerse el derecho interno a las obligaciones internacionales. No puede el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil tener más fuerza que el artículo 26 y 27 de la Convención sobre el Derecho de los Tratados de Viena. No puede tener más fuerza que el 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y eso es lo que ha ido reconociendo también este máximo tribunal, de manera de que denegar la reparación porque existe cosa juzgada, yo diría que es una grave vulneración del derecho tal cual está manifestado en nuestro recurso de casación en el aspecto civil. De modo que termino mi alegación pidiendo simplemente que se acoja nuestro recurso de casación en el fondo planteado en el tema civil, se acoja nuestro recurso de casación planteado en el tema penal sobre las atenuantes del 11 número 6 y que se rechacen los recursos de casación de los condenados en esta causa. Es todo cuanto puedo alegar. Muchísimas gracias, señor abogado. Don Luis Humberto Cortés, parece. Sí. Abogado, lo escuchamos. Buenos días, su señoría excelentísima. Con la venia de señor presidente, vengo a alegar en representación de doña Patricia Donoso Palacios, hermana de la víctima de Sara Donoso Palacios, solicitando desde ya se confirme la sentencia de segunda instancia pronunciada por la tercera sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 31 de diciembre del año 2020 en su parte penal y civil. Su señoría, excelentísima, esto se trata de crímenes de lesa humanidad. Don Nelson Guillermo Caucoto ha sido mi profesor de Derecho Penal, así que lo aprovecho de saludar. No voy a repetir los mismos argumentos que ha señalado el profesor Caucoto, pero sí señalar que estos son crímenes graves y por tanto los recursos señalados por
interpuestos por el señor Karevich y el señor Benderov Pozo deben ser rechazados, dado que se basan en circunstancias que ya están completamente comprobadas por el ministro del Fuero, y se trata de crímenes de lesa humanidad. Se trata de actos que se han cometido con ataques generalizados, sistemáticos, en contra de la población civil y con conocimiento de dichos ataques en contra de esa población civil, que tienen características comunes, que son características en este caso de una ideología política. En el caso de mi representada, la hermana formaba parte de un enlace. Ella desaparece, su señoría excelentísima, a los 25 años de edad. 25 años de edad, y al momento de su desaparición, ella formaba parte de esta forma de participación de enlace del Partido Socialista. Estos delitos son graves, su señoría excelentísima. No proceden estos recursos de casación, no pueden argumentar normas de derecho interno contra crímenes que están incluso calificados como de jus cogen. Las conductas de los condenados forman parte de estas características del derecho internacional. Es más, su señoría, hay un tratado internacional, Convención Belén du Pará, que habla de la reparación en materia de mujeres. Y en este caso también forma parte de las normas que vienen a dar protección a una víctima que ya no está con nosotros. Ya en este caso solicitamos, su señoría, en cuanto a la Convención Americana, en cuanto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los convenios de Ginebra, el mismo estatuto de la Corte Penal Internacional, que sean rechazados estas dos casaciones interpuestas por agentes que revistieron altos mandos, su señoría. Ellos tenían un alto grado. Por ejemplo, Rolf Benderov, en la época de ocurrencia de los hechos, revistió el grado de mayor de ejército. Y en el caso de Manuel Karevich, era capitán de ejército. Entonces ellos formaron parte de esta brigada por él, quisieron desaparecer a miembros del Partido Socialista, en lo que se encontraba Sara Donoso Palacio. Su señoría excelentísima, con los antecedentes vertidos en este alegato, solicito se rechacen ambos recursos de casación y se confirme la sentencia pronunciada por la tercera sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 31 de diciembre de 2020. Muchas gracias. Es todo, su señoría. Le corresponde alegar al abogado señor Alberto Espinosa. Gracias, señoría excelentísima. Alego en representación de María Cecilia Doraliza del Carmen y José Manuel Solís Poveda, hermanos de Rosa Elvira Solís Poveda, detenida desaparecida hasta el día de hoy. Después de casi 50 años de ocurridos los hechos, todavía no se conoce el paradero de Rosa Solís Poveda. De manera que estamos ahí con un tema que va a mantenerse en el tiempo, no obstante los grandes esfuerzos que ha realizado los tribunales de justicia en orden a establecer la verdad y hacer justicia respecto de crímenes tan brutales como los que se han descrito acá en la relación. De manera que ahí queda una tarea pendiente, su señoría, para la sociedad chilena en su conjunto. ¿Dónde está Rosa Solís Poveda? Es una respuesta hasta el minuto, es una pregunta que hasta el día de hoy no tiene respuesta. Su señoría, esta parte solamente alega en contra de los recursos de casación, en el fondo interpuesto por dos de los condenados por la detención y desaparición de Rosa Solís Poveda. Se trata de Rolf Benderov y Manuel Karevich. Los dos están condenados por el secuestro de Rosa Solís Poveda. De tal manera que me voy a hacer cargo de estos recursos. En el caso del recurso de Rolf Benderov, su señoría,
invoca la causal del 546 número 1 y del 546 número 7 de manera conjunta. Y la verdad es que al respecto, su señoría, hay jurisprudencia de hace más de 100 años, 103 años. Encontré jurisprudencia en un repertorio de legislación y jurisprudencia de la Corte Suprema del 5 de junio del año 1920, Gaceta de 1920, primer semestre, número 60, página 323. Y señala en relación a esta causal del número 1, esta causal, dice la Corte Suprema, se llama de 103 años, supone necesariamente la existencia del delito y la responsabilidad del procesado, puesto que ella resulta de la imposición al reo de una pena distinta a la que le corresponde. Este mismo criterio interpretativo, que pareciera ser que se desprende del sentido natural y obvio de las disposiciones del artículo 546 número 1, se mantiene hasta el día de hoy por parte de esta excelentísima Corte Suprema, y solo al efecto ilustrativo citaré la sentencia Roll en la causa Roll 144-242 del 2020, sentencia del 22 de junio del 2023, en donde se sostiene el mismo criterio para efectos de evaluar la procedencia o no de esta causal de casación en el fondo, que se vincula, en el caso del recurso de Rolf Benderot, con el 541 número 7, por la infracción a las leyes reguladoras de la prueba. Esta causal, su señoría, no permite al recurrente, sostiene la misma Corte Suprema, hace ya 100 años, no permite al recurrente solicitar su absolución, como lo hace en su escrito de formalización, puesto solo se relaciona con la entidad de la pena impuesta al procesado, Corte Suprema del año 1920. La misma Corte Suprema ha sostenido que la casación no constituye una instancia, una tercera instancia. Pareciera ser que el recurrente, en el caso de Rolf Benderot, confunde el recurso de casación con el recurso de apelación, como si la Corte Suprema fuera una instancia, cuando la naturaleza jurídica del recurso de casación en el fondo es distinta a la de una instancia, puesto que es un recurso de derecho estricto y este es un tribunal de derecho. Y la finalidad del recurso de casación en el fondo es justamente alinear la jurisprudencia de una manera uniforme, dándole la correcta interpretación a la ley. Y lo que hace el recurrente de Rolf Benderot es apartarse justamente de todos estos presupuestos normativos que regulan el recurso de casación en el fondo. Y si yo me remito a lo que señala el recurrente en su recurso, su señoría, uno puede advertir, la verdad es que hay una maraña confusa de disposiciones legales citadas que no se alcanzan a comprender realmente el alcance jurídico que le pretende dar. Sostiene una cantidad de disposiciones legales infringidas, artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, inciso tercero y cuarto del artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esto en relación al artículo 5 de la Constitución Política de la República. Artículo 456 bis, 457, 464, 481 y 488 números 1 y 2, en relación con los artículos 15 número 3 del Código Penal, artículos 6, 211, 214, inciso segundo, 334 y siguientes, 423, 424 y 425, todos del Código de Justicia Militar. Decretos leyes dictados por la dictadura militar en los primeros días después de posteriores al golpe. Decreto ley 23, decreto ley 77 y decreto ley 521. Artículos 546 finalmente, número 1 y 7 del Código de Procedimiento Penal. Le faltó invocar el Código de Agua a este recurrente, señoría. Pues la verdad es que no logro entender el sentido y el alcance que tiene este recurso. De verdad es incomprensible. Es una vergüenza que se presente un recurso de esta naturaleza ante este excelentísimo tribunal. De verdad, no logro entender cómo un abogado, un letrado, presenta un recurso de esta naturaleza. Solamente es comprensible porque este letrado sí formó parte, y uno lee el recurso, pareciera ser que es un argumento de la institucionalidad de la dictadura militar, porque justifica y legitima en el texto del recurso los hechos criminales cometidos y que se le atribuyen a Rolf Benderot.
Realmente una cosa que resulta asombrosa en estos días, digamos, en que una persona sostenga en un recurso de casación en el fondo la legitimidad de las acciones criminales ejecutadas por su defendido. Bueno, este señor, el recurrente, el abogado, no puede dejar de señalarlo, perteneció a las Fuerzas Armadas como oficial de ejército, de justicia, de la rama de justicia, se trata de Enrique Ibarra Chamorro, su señoría, miembro de la Corte Marcial en alguna oportunidad, en fin. Eso puede explicar un poco el contenido reivindicativo que hace este señor en este recurso defendiendo a don Rolf Benderot en esta causa. Y además, su señoría, tengo que señalar, no fuera esta maraña confusa de disposiciones legales que cita, que son incomprensibles realmente. El petitorio de este recurrente que se resuelve que se absuelve a mi representado como coautor del delito de secuestro. Se debió absolver. Y aquí viene la parte que yo digo que se confunde el recurrente, el letrado, cuando sostiene que en subsidio se le entrega la carga a esta excelentísima Corte Suprema para resolver un recurso de estricto derecho, de derecho estricto, en subsidio, dice, y respecto a él, no aplicar las calificantes del inciso tercero del artículo 141. Teniéndolo en subsidio como autor de secuestro simple, haciendo lugar también de manera subsidiaria a las minorantes solicitadas, disminuyendo la intensidad de la pena aplicable. Señoría, hay que hacerse cargo de este recurso, digo yo, y que tengamos que sostener. Yo vengo recurriendo, yo vengo solamente en contra de estos recursos. Después, los Estados partes garantizarán que cualquier medida de privación o restricción de libertad será de conformidad a la ley y asegurarán que las personas mayores privadas de libertad, en fin, hace una amalgama de cosas incomprensibles, realmente. De manera que, por el solo hecho, no solo desde un punto de vista formal, este recurso de casación, en el fondo, tiene que ser rechazado porque la forma en que sostiene la causal del 546 número 1 con la causal del 546 número 7, que dice en relación con las leyes reguladoras de la prueba, son absolutamente inconsistentes. Absolutamente. Yo diría que es casi irracional, realmente, si uno lee el texto del recurso. De manera, señoría, que solicito que se rechace el recurso. Sin perjuicio de eso, quiero señalar, señoría, que respecto de Rolf Benderot, existen 22 antecedentes probatorios acerca de su participación criminal como agente de la DINA en los hechos atribuidos por la detención y desaparición de Rosa Solís Poveda. Efectivamente, fue parte de la plana mayor de la DINA. Rosa Solís Poveda estuvo detenida en José Domingo Cañas, Rosa Solís Poveda estuvo en Villa Grimaldi, donde Rolf Benderot estuvo en calidad de jefe. Encabezó la Brigada Punera. Fue parte de esta estructura organizada y jerarquizada de poder de la DINA que en el año 75, ¿no es cierto?, focalizó su actividad represiva en contra del Partido Socialista. Señoría, conoce de sobra cuáles son los antecedentes respecto de la criminalidad ejecutada durante la dictadura militar. Cómo se focalizó contra el Partido Socialista, el MIR, el Partido Comunista, por distintas etapas. Cómo se establecieron cuarteles incluso de exterminio, como fue el cuartel Simón Bolívar. Eso su señoría lo sabe perfectamente. En este caso no era el cuartel de exterminio de Villa Grimaldi propiamente tal, pero sí obviamente de Villa Grimaldi también se hizo desaparecer a personas detenidas y que hasta el día de hoy no se conoce su paradero. Y como digo, Rolf Benderot está sumamente acreditada su participación criminal en el considerando 20º primero y segundo su señoría. En relación al recurso de casación en el fondo interpuesto por Manuel Karevich. También aquí, señoría, ¿qué es lo que invoca Manuel Karevich? Infracción, ¿no es cierto?, a la norma del 546 número 1 por no aplicar, ¿no es cierto?, la institución de la media prescripción. Ya se hizo referencia por parte del colega que me antecedió en el alegato en relación a la aplicación o no de la media prescripción, su señoría. Y evidentemente, estando frente a delitos de lesa humanidad, no cabe aplicar la prescripción ni la media prescripción. No voy a ahondar en esta materia y sin perjuicio de lo cual tendré que sostener que además, como tratándose de un recurso de derecho estricto, el recurso de casación en el fondo, cuando hablamos de la aplicación de la media prescripción,
y se remite a las disposiciones de aplicación de las penas, el artículo 65, el artículo 68 del Código Penal, tenemos que entender que y así ha sido la jurisprudencia uniforme y reiterada hasta la fecha, que el entendimiento que se ha hecho de esta disposición del 103 en relación a las disposiciones del 65 al 68 es que es una atribución, es una facultad, está establecido normativamente en términos facultativos. Podrá. No es una imposición, no es un deber impuesto a los tribunales para que hagan la reducción de la pena. Podrá reducirla en 1, 2 o 3 grados. De manera que, tratándose de una facultad y no de una obligación, de una imposición legislativa a los tribunales, evidentemente que eso escapa al control jurisdiccional que tiene que hacerse a través de un recurso de casación en el fondo. No habría infracción de ley. Por esta razón, señoría, ese recurso se tiene que también rechazar de plano. O sea, no es posible admitir ese recurso de casación en el fondo en relación a situaciones que están resueltas en la ley como facultativas para los tribunales. Eso está también reiteradamente establecido por la jurisprudencia de esta excelentísima Sala de la Corte Suprema. Y en relación a Manuel Alcaravich, también, su señoría, existen un cúmulo de antecedentes que establecen claramente su responsabilidad penal, ¿no es cierto?, los hechos que se le atribuyen en relación a la detención y desaparición de Rosa Solís Poveda. En los considerandos 25 y 24 se señalan también 22 antecedentes incriminatorios que acreditan de manera fehaciente y contundente y maciza la responsabilidad como autores de estos crímenes respecto de Rosa Solís Poveda en este caso. Su señoría, han pasado ya, no sé, tantos años de estos hechos, seguimos en esta tarea. Queda entregado a vuestro criterio, a vuestra decisión, una situación que hasta la fecha, ¿no es cierto?, solamente ha encontrado una frustración en los familiares, pero ahora es el momento de la justicia. Están presentes aquí las personas que yo represento, están presentes los hermanos de los 3 hermanos que represento de Rosa Solís Poveda y esperan, digamos, tienen la confianza y la esperanza de que finalmente algo de justicia se va a lograr a través de la decisión que su señoría adopte. Eso es todo, señoría. Muchas gracias. Bien, no hay nadie más, parece. Francisco. Abogada, señora O'Neill. Muchas gracias, señor presidente. Y con la venida de esta excelentísima Corte, Francisca O'Neill, alego por el programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente a su vez del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En esta ocasión estoy alegando en contra de todos los recursos de casación interpuestos por las defensas de los condenados, Manuel Caravich, Miguel Krasnov, Raúl Iturriaga, Juvenal Piña Garrido y Rolf Bender Pozo. Nosotros somos querellantes por todas y cada una de las víctimas de este proceso, por lo tanto me corresponde hacerme cargo de todos los recursos de casación. Sin perjuicio de ello, por supuesto, hago mías las alegaciones de los colegas que alegaron con anterioridad y voy a tratar de entonces solamente enfatizar en algunos puntos que me parecen relevantes en el presente caso. Señoría, voy a partir por el recurso de Manuel Caravich y recalcar que en este caso la alegación de que no se está aplicando el artículo 103 no hace más que reconocer que su responsabilidad está firme en esta causa y que lo que se busca realmente es atenuar la pena. La defensa dice que no quiere excluir la pena de Manuel Caravich, pero sí atenuarla. Y en este sentido solo recordar, ¿verdad?, que una pena que sea irrisoria o que sea insignificante inmediatamente nos pone en una situación de mera apariencia de justicia, y así lo ha establecido el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pero además quiero hacer un pequeño énfasis en la pena que debe ser acorde a la atrocidad de estos crímenes cometidos, y para ello voy a ilustrar simplemente con lo sucedido a las mujeres de esta causa, aprovechando además que hoy esta excelentísima sala está compuesta en su mayoría por mujeres. Quiero dar cuenta de una mirada individual desde las víctimas, en concreto, por ejemplo, de Michelle Peña, que estaba embarazada de más de 8 meses de gestación, que es trasladada a una clínica, la clínica Santa Lucía, clandestina de la DINA, y desde donde se pierde el rastro de su bebé o su embarazo. Quiero dar cuenta también de la situación
situación de Carolina Biff y de Mireya Rodríguez, que según la declaración de María Isabel Romero de Fujimí 9322, le piden por favor que memorice sus nombres porque saben que a ellas las van a matar. Señoría, estas son situaciones tremendamente dramáticas para el imaginario de cualquier mujer, y en este mismo caso estuvieron, por supuesto, Rosa Solís y Sara Donoso, y esta mirada individual me parece tremendamente relevante para establecer la gravedad de la pena en el caso de Auto. Sin embargo, estamos ante un caso que no solo tiene esta mirada desde las víctimas, sino que tiene una mirada colectiva que tiene que ver con el quiebre del Estado de Derecho, con el quiebre de la democracia y de cómo se puede perseguir a otro por simplemente tener una militancia o por pensar distinto, convirtiéndose así en el objetivo y el fin de un plan criminal gestado por la DINA. Y aquí entonces esta mirada más colectiva nos habla también de la función de la pena en este tipo de casos, que tiene que ver con una prevención general para establecer mecanismos, ¿verdad?, que impidan que este tipo de crímenes vuelvan a cometerse en el futuro. Y, señoría, solo enfatizar también que este recurso, al solo plantear que se debe condenar a una pena que pueda ser beneficiada por la ley 18.216, nos habla de esta pretensión entonces de impunidad y de una pena que sea insignificante respecto a la gravedad que he tratado de dar cuenta a su señoría en esta ocasión. Por lo tanto, este recurso debe ser rechazado. Señoría, respecto al recurso de Krasnov, ya se señaló, ¿verdad?, que esta causal, la del 546 número 2, también es una causal que viene a reconocer la responsabilidad de Krasnov en el ilícito, sin embargo pide la recalificación. Y aquí, por supuesto, que no se cumple con la hipótesis penal de la detención ilegal, que requiere que exista una detención dentro del ámbito de las competencias del funcionario, que además esta detención sea en el cumplimiento de una función pública y, por supuesto, que haya una orden de un juez. De hecho, se nos hace bastante difícil imaginar que una persona como Miguel Krasnov, a estas alturas de la historia, simplemente hacía aprehensiones ilegales. Sabemos que es uno de los criminales responsables de gran cantidad de crímenes de la dictadura, que actuó, por supuesto, sin ninguna orden que lo facultara. Además, bajo la negativa sistemática de las autoridades de las detenciones de las víctimas en estos centros que eran absolutamente clandestinos también. Y que entonces importa la forma en que se realizaron estos secuestros, pero también importa la motivación que hay detrás de estos secuestros y el hecho de querer exterminar a otras personas por pertenecer a un partido político sin duda se contradice con la motivación que ha establecido esta excelentísima Corte a través de casos como el de Miguel Ángel Sandoval Rodríguez bajo el rol 514-2017 o uno más reciente de febrero de este año bajo el rol 14.813, que indica que el funcionario, para estar ante el caso de una detención ilegal, tiene que haber actuado en base a un interés que es público, y en este caso hablamos de un funcionario público, pero con una función absolutamente transformada para mal, ¿verdad? Lo que implica entonces la imposibilidad de reconocer esta figura, que además lo beneficiaría en cuanto a la pena. Señoría, solo aportar que este intento de recalificación se hizo en primera instancia ante el ministro en visita Miguel Vázquez Plaza, se hizo también en segunda instancia y fue resuelto en el considerando tercero de la sentencia que está siendo tocada, es decir, es algo que ya está totalmente desarrollado en este proceso. Y lo último respecto del Krasnov es que los argumentos sobre imprescriptibilidad y amnistibilidad son líneas absolutamente obsoletas a esta altura, por lo tanto no me voy a pronunciar más sobre ese punto. Respecto al recurso de Raúl Iturriaga Neumann, claramente ya se habló sobre las contradicciones que existen en el recurso de esta defensa, que tienen que ver con la causal del 546 número 1 y 7, y sobre las leyes reguladoras que invoca que no son tal. Hablamos de, ¿verdad?, el artículo 457 número 6, 5 y 6,
el 481 y 482, que nos hablan sobre el valor de las confesiones, cuestión que es absolutamente parte de la apreciación de la prueba y que queda del todo entregada al juez del fondo, por lo tanto no puede revisarse por este recurso. Pero además, su señoría, Raúl Iturriaga Neumann lo que hace por la causal del 546 número 1 es pedir que se le considere encubridor y ni siquiera hace una mención al artículo 17 del Código Penal, de ahí que por supuesto debe ser rechazado por estos asuntos. Pero además los argumentos de la defensa siempre son bastante recurrentes y hablan de que la brigada Caupolicán era la responsable, que la brigada Purén no era operativa, que era simplemente administrativa, y que la responsabilidad recaía en otra persona. En este caso nos habla concretamente de Moren Brito, como si la responsabilidad de Moren Brito excluyera la de Raúl Iturriaga. Sabemos que eso nos hace, pero además, señoría, existe contundente prueba en el expediente que habla de cómo Iturriaga Neumann estaba a cargo de la brigada Purén y del grupo de Germán Barriga, que es el encargado específicamente de la detención de los miembros del Partido Socialista. Y aquí solo hace referencia a que Luz Arce, en su declaración de Fojas 9297, señala cómo es ella la que entrega al primer detenido del Partido Socialista que cae en esta causa, que es Alfredo Rojas Castañeda, y ella dice que hace un trato con la DINA, con la brigada Purén, con Iturriaga, para colaborar, y así entrega el paradero de Alfredo Rojas Castañeda. Es decir, una misma militante del Partido Socialista, además ella es detenida por la brigada Purén, da cuenta de cómo Iturriaga estaba en el mando de esta operación del Partido Socialista. Bueno, por todas estas contradicciones, ¿verdad?, formales y por el fondo, solicito que se rechace este recurso. Respecto al recurso de Rolf Benderot, adhiero también a las consideraciones formales que existen en este punto, pero quiero hacer un énfasis en que Benderot siempre se posiciona desde un trabajo administrativo, que es un término que a nosotros nos causa cierta ambigüedad, como que podemos definir por administrativo cuando se trata de un organismo como la DINA. Sin duda, las tareas meramente administrativas que llama la defensa tienen que ver con el trabajo operativo de las brigadas, y además señalar que por supuesto que un trabajo administrativo puede ser igualmente considerado un actuar delictivo cuando se trata de detenciones, desapariciones de personas. Y aquí ser enfáticos en que Benderot reconoce a Fojas 9975 que el recinto secreto de la DINA de Villa Grimaldi llevó a cabo una inquisición, por lo tanto no estaba autorizado como un recinto de detención. Es decir, él mismo reconoce lo sucedido en Villa Grimaldi bajo su mando, porque él era además el que realizaba las listas de detenidos. De hecho, hay una declaración de Luz Arce de Fojas 6315 que señala que habla con Benderot y le indica que el apellido de Adolfo Ariel Mancilla, víctima en esta causa, es con S, y Benderot le dice no es con S, es con C. O sea, tiene acceso a las listas de los detenidos que Benderot mismo era el que elaboraba. Eso respecto a Benderot. Señoría, y por último, respecto a Juvenal Piña Garrido, ya este es el último recurso de casación al que me voy a referir. Solo poner un poco en contexto también a Juvenal Piña Garrido, llamado El Elefante, que integraba la agrupación Tigre, que estaba comandada por Germán Barriga y que a su vez estaba dentro de la Brigada Purén. Es decir, este es un grupo especializado en la detención del Partido Socialista. Y aquí quiero hacer alusión a la anotación de la hoja de vida de Juvenal Piña Garrido, que es de fecha 26 de junio de 1975. Esto es un día después de la detención de Ezequiel Ponce, que era el máximo dirigente del Partido Socialista, y que indica, la anotación dice, por haber demostrado preocupación, iniciativa y abnegación en las labores de inteligencia que ayudaron a la ubicación y detención de los máximos dirigentes de un partido político clandestino. Es decir, después de esta anotación es difícil pensar o sostener
que no existe responsabilidad de Juvenal cuando el mismo Germán Barriga lo está felicitando por los hechos del día anterior. Pero además, señoría, Juvenal Piña es un agente que parte en Rocas de Santo Domingo, luego va a Londres 38, cuando Urrich es herido pasa al mando de Germán Barriga y entonces se trasladan a Villa Grimaldi y es un agente que finaliza como agente de la DINA en el recinto de Simón Bolívar en el año 76, por lo tanto está condenado en las causas de Conferencia 2 y además es el que está confeso en haber dado muerte a Víctor Díaz, quien era del Partido Comunista en las causas de Conferencia. Por todo lo anterior, señoría, solicito se rechacen todos los recursos de casación interpuestos por las defensas de los condenados. Muchas gracias, señoría. Muy bien. Una consulta. Nos quedan por alegar a los abogados señores Marco Navarro, Catalina Lagos, Roberto Ávila y Luis Toro. Mi consulta, y solo si pueden y quieren, si pueden restringir sus alegatos a 10 minutos. En ese caso terminamos hoy. De lo contrario, nos quedamos para la próxima semana. Sí, señoría, de mi parte sí. Marcos Navarro. Ávila también. Marcos puede. ¿El señor Toro? Sí, también. También puede. ¿Y la señora Lagos? ¿Puede? Listo. Entonces le corresponde alegar ahora a don Marcos Navarro por los 10 minutos comprometidos. Muchas gracias, señor presidente. Y con vuestra venia alego por el Fisco de Chile para solicitar que se rechace el recurso de casación en el fondo deducido por el distinguido abogado don Nelson Caucote en representación de sus mandantes. Señorías excelentísimas, el recurso de casación en el fondo pide nada menos que esta excelentísima Corte desconozca el valor y el efecto de cosa juzgada respecto de sentencias dictadas por esta excelentísima Corte Suprema. Eso es lo que se pide a través de este recurso, señorías. En primer lugar, el recurso debe ser rechazado porque como tal y tal como se advierte en el recurso, se fundamenta en una primera línea argumental exclusivamente en disposiciones constitucionales. Y ha dicho esta excelentísima Corte que ningún recurso que se funda en disposiciones constitucionales puede ser acogido, dado que dichas disposiciones solo contienen principios de garantías establecidas en la Carta Fundamental, lo que no permite indudablemente hacer lugar a dicho recurso. En consecuencia, por esa sola argumentación o denuncia de infracción de normas constitucionales, el recurso debe ser rechazado, señorías excelentísimas. Pero además de ese argumento, quiero señalar que el recurso de casación invoca como infringidos los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y también el artículo 27 de la Convención sobre los Tratados. Respecto de ambas disposiciones, señorías excelentísimas, quiero hacer presente que ninguno de esos tratados y tampoco ninguna de esas disposiciones que se denuncian como infringidas establecen de modo alguno que esta excelentísima Corte deba conceder las indemnizaciones y otorgar y hacer lugar a las demandas, aun cuando exista sentencia ejecutoriada que produce cosa juzgada. En ello quiero significar y decir que las supuestas infracciones a estas disposiciones no dicen lo que se sostiene en el recurso. Ninguna disposición señalada establece que no debe respetarse la cosa juzgada dictada por el máximo tribunal de nuestro país, señorías excelentísimas. En consecuencia, esta denuncia de infracciones legales
es solo aparente, es solo una pretensión, una aspiración, pero las disposiciones denunciadas como supuestamente infringidas no dicen lo que hemos escuchado en esta mañana como infracción de ley. Siguiendo también con esta argumentación, quiero señalar que el efecto de cosa juzgada está reconocido en nuestra Constitución Política del Estado en el artículo 76 de nuestra Carta Fundamental, en cuanto a que ninguna autoridad y tampoco el Congreso Nacional puede hacer revivir procesos fenecidos, menos esta excelentísima Corte, menos el Poder Judicial. La única excepción para revisar un proceso en que ya se ha dictado sentencia ejecutoriada es el recurso de revisión. Resolver de manera distinta, es decir, revisar nuevamente una materia que ya ha sido conocida y terminada con sentencia ejecutoria, significaría, en otros términos, volver a revisar un proceso que ya se encuentra fenecido, que ya se encuentra terminado, que no es posible rever, que no es posible volver a revisar, salvo por el recurso de revisión. Siguiendo con esta argumentación, existen varios fallos de esta excelentísima Corte Suprema que ha resuelto rechazar los recursos de casación cuando se ataca el efecto de cosa juzgada. Y al efecto, quiero citar brevemente, señorías excelentísimas, un fallo dictado por esta misma sala, que es el rol 24.138-2019, cuya redacción estuvo a cargo precisamente de quien preside esta sala, el ministro señor don Haroldo Brito. Y pido a vuestra excelencia me permita leer dos breves párrafos de la sentencia que me parecen absolutamente pertinentes. Voy a hacerlo. Muchas gracias, señor presidente. Y dice el considerando séptimo de este fallo, redactado por vuestra excelencia, que en lo que respecta a la tesis del recurso, no puede menos de destacarse que éste no denuncia como inobservada por falta de aplicación alguna norma legal que establezca la obligación de indemnizar los perjuicios civiles demandados, no obstante haberse dictado sentencia previa con carácter de ejecutoriedad que rechaza lo pedido. Y dice a continuación, ello tiene trascendencia porque la casación en el fondo es un medio de impugnación que opera a través de propuestas del recurrente, como lo han señalado. Esto es de ilegalidad por inobservancia de las normas jurídicas vinculantes. Y acá viene lo más importante, señorías excelentísimas, y dice que semejante omisión, es decir, no señalar con precisión las normas inobservadas, es absolutamente, no es irrelevante, dice, atendido lo dispuesto en el artículo 772 y 785 del Código de Procedimiento Civil, pues para que esta Corte pueda hacer lugar a la nulidad, es necesario que el recurso explique en todos sus extremos la forma en que se ha producido la infracción, tanto en lo no aplicado, cuanto en aquello que se hubiere lesionado por indebida aplicación. Es decir, tiene que denunciarse una infracción concreta. Y sucede que en el recurso se han hecho múltiples menciones de los dos tratados que he señalado, pero no se señala ninguna disposición concreta que se haya infringido que impida al Estado de Chile aplicar el efecto de cosa juzgada de la sentencia. Señorías excelentísimas, ustedes conocen bien este fallo porque el señor presidente de esta excelentísima sala redactó este fallo que aquí he hecho referencia. Señorías excelentísimas,
acogiendo la petición de acortar mi alegato, estos son mis argumentos y es lo que puedo alegar en contra del recurso del señor Caucoto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor abogado. Tiene la palabra doña Catalina Lagos. Muchas gracias, presidente. Por la venia de vuestra señoría excelentísima, vengo a alegar por la parte querellante en representación del Partido Socialista de Chile en contra de los recursos de casación interpuestos por la defensa de los condenados, en este que es uno de los más brutales y crueles episodios criminales de persecución política contra todos los partidos y movimientos políticos de izquierda. Como su señoría excelentísima sabe de sobra, la dictadura, al instalarse y crear la DINA, tuvo como uno de sus objetivos desarticular todo tipo de oposición a su gobierno. Ya lo señalaban quienes me precedieron. En el año 74 se persiguió al MIR, en el año 75 a la dirección clandestina del Partido Socialista y en el año 76 a la dirección del Partido Comunista. A la Junta de Gobierno no solo le bastó con declarar o decretar la ilegalidad de estos partidos políticos y incautar además todos sus bienes, sino que mantuvo un esfuerzo por aniquilar, por exterminar y hacer desaparecer a sus integrantes, con el objeto de hacer desaparecer sus ideas y, por supuesto, en definitiva, a sus partidos políticos, en este caso, el Partido Socialista de Chile. La mayoría de las víctimas de este caso eran menores de 30 años. En esta ocasión nos acompañan familiares de Michelle Peña y Rosa Solís, que llevan casi 50 años, como ya se ha dicho, esperando que se haga justicia por sus familiares. Pero esta causa también trata de destacados militantes socialistas, como el exdiputado Carlos Lorca Tovar, Alfredo Rojas Castañeda, Adolfo Mancilla Ramírez, Ezequiel Ponce Vicencio, Mireya Rodríguez Díaz, Ricardo Lagos Salinas, Modesta Carolina Huif Sepúlveda, Sara de Lourdes Donoso Palacios y Jaime López Arellano, quienes a su corta edad, señoría excelentísima, se organizaron por la defensa de los derechos humanos y el regreso de la democracia, y quienes, a pesar de su actuar pacífico, fueron perseguidos y hechos desaparecer por el régimen. En esta ocasión, señoría excelentísima, voy a alegar solicitando se rechacen, como ya decía, los recursos de casación interpuestos por las defensas, pero con el objeto de no incurrir en repeticiones inoficiosas, hago mío las palabras de los abogados querellantes que me precedieron y, por supuesto, de la abogada del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, y procederé únicamente a profundizar en argumentos en contra del recurso de casación interpuesto por la defensa del condenado Manuel Carevic Cubillos, quien, como ya se ha dicho, persigue que se invalide la sentencia de segunda instancia y que en definitiva se le condene, ¿cierto?, a una pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo o una pena menor incluso, con el objeto, en definitiva, de que se aplique el beneficio de la libertad vigilada que contempla la Ley 18.216. ¿Qué hace la defensa en su recurso de casación, señoría excelentísima? Lo primero que hace, y que es relevante, es que no cuestiona el carácter de imprescriptible de estos delitos y tampoco cuestiona su carácter de delitos de lesa humanidad. Pero argumenta que la media prescripción tiene una naturaleza distinta de la prescripción, señalando que la primera sería una circunstancia atenuante, ¿cierto? Una eximente de responsabilidad, y la segunda una atenuante. De modo tal que la judicatura no estaría impedida, ¿cierto?, de aplicar la media prescripción, porque solo le estaría vedado aplicar la prescripción a partir de las normas de jus cogens y las normas convencionales que ya se han referido. Esta parte considera que estos dos institutos tienen una misma naturaleza. Existen motivos para considerar que podría tener una naturaleza atenuante, porque lo que hace, ¿cierto?, es disminuir el quantum de la pena. Sin embargo, existen más y mejores motivos para considerar que no es más que una forma de prescripción, y la jurisprudencia de esta Corte Suprema ya lo ha confirmado, señalando que pertenecen a un mismo estadio, ¿cierto? De todas maneras, algunos de los motivos que nos permiten asegurar que tienen una misma naturaleza son que comparten los mismos fundamentos de estabilidad social y seguridad jurídica. En segundo lugar, y que no resulta menos relevante, el lugar donde se aborda en el Código Penal geográficamente, ¿cierto?, esta materia, que es justamente en el título quinto de la extinción de la responsabilidad. En tercer lugar,
el mismo artículo que regula la prescripción gradual no solo hace expresa mención a la institución de la prescripción, sino que además se remite a ella esta normativa. Es tan evidente que la prescripción gradual pertenece al mismo instituto de la prescripción, señoría excelentísima, que para aplicar el artículo 103 del Código Penal debe hacer una aplicación directa precisamente de las normas que rige la prescripción, específicamente los artículos 94 y 95 del Código Penal. Por último, consta en la historia fidedigna de la ley, del Código Penal, ¿cierto?, que el legislador, al tratar las atenuantes, decidió hacerlo de una sola vez, estableciéndolas en un mismo artículo. En ese sentido, Sergio Politov y Luis Ortiz, en su libro Texto y Comentario del Código Penal chileno, señalan que, al referirse a las atenuantes, que en nuestro país se estableció un sistema numerus clausus de atenuantes, de lo que se deduce, evidentemente, que si la media prescripción no está contenida en el artículo 11, no sería un atenuante. Sin perjuicio de todo lo ya señalado, señoría excelentísima, y si no fueran lo suficientemente persuasivos los argumentos ya planteados, esta parte considera, y quisiera afirmar categóricamente, que sin perjuicio de la naturaleza de la media prescripción, esta regla no es aplicable en este tipo de delitos de lesa humanidad. Y la razón es evidente, ya que su aplicación supone que haya transcurrido la mitad del plazo de prescripción de la acción penal, lo que a su vez supone que la perpetración del delito haya ocasionado que se comience a correr un plazo de prescripción. En los delitos de auto, los secuestros calificados de las 11 víctimas señaladas, que son delitos de lesa humanidad, no ha comenzado a correr un plazo de prescripción porque son imprescriptibles, de manera tal que no se verifica el presupuesto básico que condiciona la aplicación de esta institución. Adicionalmente, señoría excelentísima, la defensa de Carevic en su recurso de casación se refiere a una serie de principios que afirma que hacen ineludible la aplicación de la media prescripción, pero realmente no fundamenta, no da cuenta de cómo los principios de legalidad, el principio pro reo y el principio de humanidad implicarían, ¿cierto?, harían necesaria la aplicación del artículo 103 del Código Penal, que además ya se ha dicho por quienes me precedieron, sería de aplicación facultativa, por lo tanto, ni siquiera acarrearía infracción de ley. La defensa de Carevic, además, en este recurso, transcribe el voto disidente de la ministra señora Jenny Buck del fallo que ha sido recurrido. La mayoría de los razonamientos planteados en ese voto ya me habría hecho cargo de ello, ¿cierto?, a propósito de los argumentos que he planteado, pero hay un par que quisiera mencionar. Uno tiene que ver con que sancionar un delito cometido hace más de 40 años, como se hubiese cometido hace poco tiempo, constituye un castigo cruel que las normas del derecho internacional humanitario prescriben. Al respecto, señoría excelentísima, y con mucho respeto quiero apuntar que los castigos crueles son los que padecieron los mártires socialistas en sus cuerpos y en sus familias a propósito de las torturas a las que fueran sometidas en el marco de su desaparición forzada. Y más que un castigo cruel, la imposición de sanciones en este tipo de crímenes a propósito de su carácter imprescriptible e inamnistiable, es un imperativo para el Estado de Chile, dado su carácter de normas de jus cogens. En segundo lugar, se señala por parte de este voto disidente que se reproduce en el recurso de casación que no se advierten restricciones constitucionales, ni legales, ni del derecho convencional, ni de jus cogens para su aplicación, refiriéndose a la media prescripción, por cierto. Señalando además que dichas reglas solo se limitan al efecto extintivo de la responsabilidad criminal. Y al respecto, señoría excelentísima, y esto es tremendamente relevante para desestimar este recurso de casación, es que no solamente el carácter de imprescriptible e inamnistiables de estos delitos repudian e impiden la aplicación de la media prescripción, sino que también la obligación que pesa sobre el Estado de Chile de sancionar a quienes sean responsables de delitos de lesa humanidad, imponiéndoles penas que sean proporcionales a la gravedad del delito respectivo. Ello deriva, ¿cierto?, del artículo 5 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1 que establece la obligación de garantía, y
por supuesto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución Política de la República. De este modo, señoría excelentísima, ya voy a terminar, esa sanción debe ser proporcional y apropiada en atención a la gravedad del delito, y ya hemos dicho que, por lo tanto, no sería admisible sancionar estos hechos gravísimos con penas levísimas. Solo para terminar, señoría excelentísima, quisiera señalar que nos encontramos a casi 50 años del golpe de Estado y han transcurrido más de 48 años desde que ocurrieron estos delitos de secuestro calificado que terminaron con la detención, tortura y desaparición de la dirección clandestina del Partido Socialista. Y es importante en estos tiempos en que se pretende instalar el negacionismo que tengamos un fallo contundente que reafirme el compromiso del Estado chileno de hacer justicia en los crímenes de lesa humanidad para reafirmar el valor de los derechos humanos como base ética de nuestros principios democráticos. Que este fallo sea, señoría excelentísima, una garantía de no repetición para que nunca más en Chile vuelvan a ocurrir estos hechos. En definitiva, solicito se rechacen todos los recursos impetrados por la defensa de los condenados. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Don Roberto Ávila. Gracias, señoría. Comparezco ante esta excelentísima Corte en representación de don Raúl Lorca Tobar, economista, quien es querellante por el secuestro calificado de su hermano Carlos Lorca Tobar, médico de la Universidad de Chile y diputado de la República al momento de su secuestro. Solicito se rechacen los recursos de casación interpuestos por la defensa. Debo cumplir mi compromiso de los 10 minutos, seré breve. La defensa del mayor de ejército Bendero, el señor Rolf Benderos Pozo, uno de los jefes de la DINA, plantea en lo esencial que el señor Benderos era simplemente parte del Estado Mayor de la DINA y estaba a cargo de Villa Grimaldi, y que en Villa Grimaldi él se preocupaba de los permisos de los funcionarios, de llevar el listado de detenidos, de que se pagara la luz, cosas administrativas, y que de ahí no puede colegirse una responsabilidad penal. Prima facie, esto parece razonable. Nosotros no podríamos acusar a un comisario de investigaciones, a un mayor de carabineros por lo que pasa en su unidad cuando él está en su casa. Si algún funcionario hace algo que no corresponde, no es directamente responsabilidad de él. Pero aquí es distinto. Villa Grimaldi era un campo de exterminio, de tortura, y donde se llevaban las personas que eran secuestradas ilegalmente. Eso no era una estación de policía normal. Y los tiempos tampoco eran normales, porque lo que se había desatado era un genocidio. Primero, se dictó el decreto de ley 77, que prohibió, entre otros partidos de izquierda, al Partido Socialista de Chile, en manifiesta violación de lo dispuesto en el artículo 4 de la Constitución, y se ha reproducido en la Constitución de la 80, que dice: ninguna magistratura, ninguna persona, ni reunión de personas, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, podrá atribuirse otras facultades u otras competencias que la ley señala. Y la Junta Militar se atribuía facultades legislativas, pero era el comienzo de un genocidio, fuera de la ley. Después se creó una brigada Purén, al mando del oficial Iturriaga, destinada a exterminar el Partido Socialista. ¿Qué se hacía respecto del Partido Socialista? El diario El Mercurio publicaba 300.000 escudos a quien dé una información que permita la captura de don Carlos Altamirano Orrego, abogado de la Universidad de Chile, senador en ese momento y secretario general del Partido Socialista, 20 años profesor de la Universidad de Chile del ramo de Hacienda Pública. Se perseguía a los socialistas en una verdadera cacería. En ese ámbito debe ser juzgado esto de ser simplemente un administrador del campo de concentración y exterminio de Villa Grimaldi. Bien, en el recurso, lo dice don Enrique Ibarra, formaba parte de las funciones de detener a los socialistas. El decreto de ley 77, cuya ilegitimidad e ilegalidad es completa, pero si lo aceptáramos para el solo efecto del análisis, deberíamos decir que prohibía la existencia del Partido Socialista, pero no de pensar como socialista. Bien, el solo hecho de ser parte de la plana mayor, yo quiero recordar, dice la defensa, yo quiero recordar que en el juicio de Nuremberg, que es fundacional en materia de derechos humanos,
se condenaron personas como los mariscales Wilhelm Keitel y Alfred Joll, que eran simplemente parte del Estado Mayor del ejército de Hitler, de la Wehrmacht. Ellos no determinaron ni la agresión ilegítima contra Polonia, incluso se la desaconsejaron a Hitler, lo mismo respecto a la agresión ilegal contra la Unión Soviética. Pero el tribunal los condenó porque sus actos posteriores demuestran tal coincidencia con lo que manda el jefe que ellos no pueden quedar exentos de responsabilidad penal. En ese mismo juicio de Nuremberg, el ministro de Armamento, Albert Speer, fue condenado a 20 años de prisión. Su defensa dijo, pero si él simplemente hacía las armas, no hacía otra cosa que hacer las armas de su país que estaba en guerra. Bien, esta participación del señor Vendedor es absolutamente, hace suyo el dolo respecto de los socialistas. Son 11 las víctimas aquí, yo creo que 10 eran socialistas, uno había dejado de serlo ya. Bien, el otro recurso de casación que se interpone contra el fallo, lo que pide es que le apliquen el artículo 103, lo que en el argot del foro llamamos la media prescripción. Eso ha sido reiteradamente rechazado. Hay un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del caso de La Cantuta y Barrios Altos en el Perú, y respecto a que no se pueden aminorar las condenas en el ámbito de crímenes de lesa humanidad. Y esto era una agresión, era un crimen de lesa humanidad, o sea, una agresión delictual contra un sector de la población, la gente que era partidaria del doctor Salvador Allende. Y esta Corte Suprema también ha dictado reiterada jurisprudencia en la misma dirección, pero no voy a leerle la jurisprudencia a quienes la dictaron. Por estas razones pido que se rechacen. Solo termino diciendo, para cumplir los 10 minutos, que este proceso se ha prolongado por 48 años, que parece ser un plazo largamente extendido. Papiniano, Gallo, Ulpiano, Modestino, en el digesto justiniano dicen que tiene que haber un plazo para que una sentencia de ahí. Cesare Beccaria, en su libro fundacional de los delitos y las penas, dice lo mismo, que el tiempo que medie entre el hecho sancionado y la sentencia debe ser el menos posible. La Convención Americana de Derechos Humanos habla de plazo razonable. Nuestro Código Procesal Penal establece 2 años como límite desde que una persona es formalizada a ser llevada a juicio. Aquí hemos vivido circunstancias extraordinarias. Los tribunales no vivieron en un estado pleno de derecho durante los 17 años, hicieron mucho. Un destacado jurista español, que no lo nombro porque es muy conocido y quizá él no quiere que diga esto, me dijo una vez, ustedes han hecho mucho más en Chile que en España, porque ustedes han sancionado, aquí no hemos sancionado a nadie. Eso mismo me dijo un alto dirigente de Brasil, aquí no hemos sancionado a nadie, pero en Chile se ha sancionado. Lo que cabe dejar consignado es que 48 años parece un plazo más que razonable, que vivimos muchos de ellos en circunstancias extraordinarias. Se le puede pedir a los jueces que ejerzan sus funciones, pero no se le puede pedir que sean héroes o que sean mártires. Y yo creo que la Corte, y reitero que una petición formal, la Corte Suprema debería, el Pleno, ver forma, no esto, porque lo escrito está, y como dice un gran poeta español, el pasado es irremediable, sino que se adopte alguna medida, un auto acordado para que estos procesos no duren estos tiempos. ¿Cuánto puedo decir en contra de los recursos? Y solicito sean rechazados los recursos de las defensas de las personas que están condenadas. Para su conocimiento, en esta semana hemos visto 3 causas emblemáticas. Sí, sí. No se puede más. Sí, no me da más. Puede leer el abogado Sertón. Por la venia de vuestra señoría excelentísima, alego en representación de don Juan Luis Losca Tovar, hermano de la víctima Carlos Losca Tovar. Obviamente, atendía a la petición de vuestra señoría ilustrísima, y especialmente porque me representan en el análisis de cada uno de los recursos de casación interpuestos, análisis para rechazarlo que han hecho los colegas que me antecedieron. Omitiré referirme a cada uno de los recursos en forma particular,
y me centraré en dos aspectos que quisiera y rogaría a vuestra señoría excelentísima los tuvieran muy en consideración. Los recurrentes han argumentado una aplicación incorrecta de la ley al no aplicarle a los condenados la denominada media prescripción consignada en el artículo 103 del Código Penal. Ignoran los recurrentes de que la jurisprudencia de esta propia Corte Suprema, la jurisprudencia internacional, la de la Corte Internacional de Derechos Humanos, ha sido clara al establecer que los crímenes de lesa humanidad, como los solo sancionados en este proceso, son precisamente inamnistiables e imprescriptibles. Todo está en concordancia además con la ley vigente. Yo considero un punto medular que vuestra señoría ruego tengan en consideración al momento de fallar por recursos. Esta situación no puede ser ignorada. Se ha señalado, no lo voy a reiterar, sentencia hasta propia Corte Suprema, excelentísima Corte Suprema respecto a este tema. Y otro punto, acortando lo que más puedo a mi alegato, también se ha señalado por lo recurrente una falsa o errónea aplicación de la ley según lo dispone el artículo 546 del Código de Procedimiento Penal en sus numerales 1 y 7. Se señala que se está imponiendo a los condenados la pena más grave asignada por la ley respecto de los hechos ocurridos. Una vez más, olvida los recurrentes que en estos recursos de casación no se discuten los hechos, no se discuten los hechos. Cuestión que ya se realizó en primera y segunda instancia. Lo que aquí se discute es la aplicación del derecho a los hechos investigados. Por último, acortando al máximo, es imposible negar lo que ocurrió en los delitos cometidos. Está sólidamente acreditado en la sentencia primera y segunda instancia. No hay argumento posible, vuestra señoría ilustrísima, que a su vez posibilite aplicar a los condenados una pena menor a las contenidas en la sentencia primera y segunda instancia. En consecuencia, y digo, ya habiéndome hecho cargo y representando a esta parte lo dicho por los abogados que me antecedieron en relación a cada uno de los recursos de casación, solicito se rechace los recursos de casación presentados por las defensas letradas de los condenados respecto a la sentencia definitiva de segunda instancia dictada por la tercera sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y en consecuencia se confirma la sentencia de fecha 31 de diciembre de 2022, tanto su parte penal como civil. Es cuanto tengo que señalar. Perfecto. Muchas gracias, terminada su alegación y con esto ponemos término a la audiencia. Muchísimas gracias y les agradezco nuevamente el haber reducido sus alegatos a los efectos de sacar la sentencia lo antes posible, como ha sido su solicitud. Felicidades. Buenos días, señores ministros. Hasta luego.